RTP. Ya nos acompaña el profesor Jorge Mora, analista político e internacionalista. ¿Cómo está, doctor Buenos Mora días, Rodríguez? gracias por la invitación. A usted por atendernos. Doctor, hay declaraciones del presidente Trump, hay declaraciones también de Irán que niega haber tenido acercamientos con el gobierno de Estados Unidos. El presidente Trump dice que si hay conversaciones, no dijo con quién, dijo con alguien de Estados Unidos. ¿Qué se sabe de eso? Pues porque la idea era poner en pausa por lo menos esta guerra. ¿Hay conversaciones o no? De hecho, se ve mucho más allá de lo que parece evidente. Buenos días, Buenos María días. Fernanda, qué gusto saludarla. Abrazo, doctor. No, la verdad, para mí, lo que existen es una serie de acuerdos con el régimen, pero con la Revolución Islámica o con la República de Irán, que parece ser que hay ya un fraccionamiento. Es decir, Donald Trump está intentando encontrar el fenómeno que se ha denominado el Delcy Rodríguez, y buscando algunas personas que pudiesen, por ejemplo, reinterpretar o reasumir el régimen. Y entonces aquí está el presidente del Congreso, el presidente de la República, el mismo canciller de Irán. Y entonces esas tres personas que eventualmente ni siquiera han sido tocadas, que han sido, diría más bien, perdonadas la vida, porque Estados Unidos ha barrido con mucho de la cúpula. Sin embargo, estas personas parecen ser intocables. ¿Por qué? Porque aparentemente ellos podrían ser la persona que hagan el proceso de transición en Irán. Y entonces el presidente Trump guarda la reserva del caso para intentar sorprender a la opinión pública respecto a quién sería la persona que termine con el régimen iraní. Aparte de eso, yo creo que lo que están dando es un respiro, porque ha habido cerca de 9.000 ataques y sin embargo las provisiones se van acabando, los marines aún no llegan para la isla de Karg y en esta parte yo creo que están tomándose dos medidas. La una es intentar fraccionar a la Guardia Revolucionaria y segundo también un respiro para realimentar los arsenales balísticos. Doctor, permítame hacer solamente un paréntesis, pero sobre el mismo tema. Es sobre el campo de especulación, sobre un silencio guardado por parte del presidente Trump durante 5 días y luego un repunte en la bolsa, alguien ganó dinero. Se están relacionando estas situaciones con hechos anteriores en los que se reserva o se especula, pero todo termina creciendo, beneficiando a alguien en la bolsa de valores. ¿Usted sabe algo del tema? Y con eso le cierro el paréntesis. Por supuesto, porque mire, a ver, aquí Donald Trump no solamente pelea contra el régimen de los ayatolás, también intenta pelearse su guerra política en las elecciones de medio periodo. Y aparte de eso, también intenta controlar el precio del petróleo, que algunas personas decían que se va a ir sobre los $200 el barril, y Donald Trump, haciendo lo que está haciendo, ha dejado un margen de llegar a 112, 115 y luego baja un poco menos de 100, alrededor de $90 sobre esto. Siempre, María Fernanda, siempre las bolsas de valores son estos especuladores que si llueve mucho sube o baja, si es que hace sol sube o baja, si es que alguien estornuda sube o baja. Estas son un poco la especulación financiera propia de los Estados Unidos, es esta especie de cáncer que siempre intenta ganar sobre el río revuelto. Doctor Mora, en ese sentido, creo que también puede ser muy pertinente enfocarnos en una parte de este conflicto, que es lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, donde ya sabemos que están detenidos varios buques que transportan petróleo y eso tiene consecuencias muy importantes y solo para poner una de varias que puede tener, sobre todo tratando de hacer un símil, por ejemplo, con el ciudadano que nos está escuchando. Si a día de hoy uno quiere comprar un boleto de avión, le va a salir mucho más caro porque justamente el combustible para aviones está aumentando de precio por este problema que tenemos en general, el petróleo está aumentando de precio. Pero entendiendo eso, o ese pequeño conflicto dentro de un conflicto más grande que tenemos, ¿cómo podemos o qué se puede esperar por parte de los actores en caso de que ya se esté buscando una resolución o qué debería pasar también para que finalmente quizás el conflicto grande continúe, pero ese conflicto pequeño pueda de alguna forma resolverse con la finalidad de mejorar la vida de los ciudadanos? Lo que usted plantea es parte de este ajedrez político. Permítame recordarle algo que pasó hace 4 años.
Cuando empezó la guerra de Rusia con Ucrania, alzaron los precios de los abonos, de los fertilizantes, porque habían salido de Ucrania y nadie lo sabía. Acá en este pequeño paso, en su parte más angosta de 33 kilómetros, de hecho incide en los costos. Ahora un compañero de trabajo me hablaba de que en su distribuidora de aluminio ya alzaron el 4% por el asunto del estrecho de Hormuz. Entonces le preguntaba, bueno, ¿qué tiene que ver, no? Y entonces, de plano, los combustibles normales, los combustibles especiales, todo el comercio mundial que se genera a través de Hormuz, porque no solamente sale gas o petróleo, también entran todos los insumos que alimentan a paraísos como Dubái, por ejemplo, o a Kuwait, o a Bahrein, o a todos los Emiratos Árabes. Es decir, es todo el comercio internacional que se ve afectado. Por eso es que, insisto, en este ajedrez político no solamente se trata de desbancar al régimen iraní o de limitar las capacidades nucleares que amenazarían inclusive a la misma Europa y en algún momento tal vez a los Estados Unidos y de plano a Israel, que lo tienen sobre la mira. Pero solamente aquí se trata de marcar el control del comercio mundial, que es fundamental. Y por eso es que pelear en Irán no solamente es cuestión de lanzar misiles frente a, qué sé yo, los objetivos que se plantee Donald Trump o Netanyahu. En esta parte se trata también de jugar para no alterar todas estas variables que nos inciden inclusive a nosotros mismos, que nos tocan el bolsillo, a personas que estamos a los lados del mundo. Por lo tanto, esta es una guerra multidimensional y el señor Donald Trump la está intentando jugar de la mejor manera posible. Por eso es tan compleja, tan complicada, y no se puede simplemente bombardear y acabar con el régimen, porque tiene una serie de implicaciones tan intensas. La misma Europa, la misma OTAN, la Unión Europea, que no ha querido meterse, que está repitiendo el mismo error que cometió antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial, cuando el primer ministro de Inglaterra, Chamberlain, por ejemplo, dejó ser y hacer al señor Adolfo Hitler. Y ahora la misma Unión Europea, que no aprendió del pasado, está dejando hacer y deshacer a los iraníes. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener de aquí en adelante una serie de complicaciones que van a hacer de esto un ajedrez bastante difícil de entender, y ojalá que lo que se intente es terminar con el régimen, pero también no afectar la economía mundial. Pero, doctor Mora, buenos días. Le saluda el doctor David Rodríguez. Y usted lo acaba de mencionar, esta tibieza, ¿no?, que existe de parte de Europa, un aliado natural de los Estados Unidos, con posiciones como la de la señora Meloni, que dice que ella no quiere involucrarse en un conflicto porque sabe todo lo que hay atrás, ¿no? ¿No le puede acarrear en algún momento esta soledad al presidente Trump un problema mayor con aliados tan poderosos como los que tiene Europa? Me parece que Europa, insisto, no aprendió de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, lo que creo que va a pasar es el hecho de que para controlar el estrecho de Hormuz se van a involucrar algunas fuerzas que van a tener muchísimos gastos, pero Donald Trump se lo cobra, y se lo cobra muchísimo, y entonces creo que Europa va a sufrir mayormente las consecuencias. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el principal perjudicado fue Europa. Ahí se generaron 60 millones de muertos, algo que ellos no querían tocar. Acá lo que le va a tocar es el bolsillo a Europa, porque Donald Trump en su momento le va a cobrar. ¿En qué forma? En los peajes, por ejemplo, o le va a dar seguridad, o en el aseguramiento de los buques. Y creo que Europa se está equivocando y que no aprendió la lección del pasado. Eso a pesar de que Irán, doctor, no sé si de llamarlo comunicado, pero ha informado que los buques, entre comillas, no hostiles, pueden cruzar el estrecho de Hormuz. O sea, como que le adelanta y le dice, no se le unan a Trump, ustedes se pueden cruzar. ¿Cuáles son los amigos en todo caso, cierto? ¿Cuáles son los no hostiles para los iraníes, para Estados Unidos o para Israel? Y en ¿Y esta por parte cuánto se tiempo? trata de esta pugna geopolítica que se intenta, un poco es parte de esta guerra, que no solamente se determina con armas, sino solamente se determina con el aglutinamiento de fuerzas o de un relato que eventualmente uno puede pensar, ¿qué es verdad en el estrecho de Hormuz? ¿Qué es verdad en Irán? Y Claro. aquí la carrera de desinformación o de creación de relatos de la prensa mundial está en juego. Por lo tanto, hay que ver un poco más con frialdad para
no caer en especulaciones que pueden ser muy dañinas. Definen no hostiles como aquellos que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán. Esa es la definición que hace, doctor. Perdón, lo escueto, pero claro, es lo que tengo un poco a la mano. Hablemos quizás de lo que está pasando al interior de los Estados Unidos. Hubo un intento de bloquear inversión o continuidad, la gana Trump y eso les da un poco de respiro. Pero ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lee las actuaciones últimas del presidente Trump, considerando lo que es el presidente Trump en materia comunicativa? Y mire cómo Donald Trump también intenta manejar su mismo relato. Recordemos que en Estados Unidos está en juego la mayoría del Congreso en las elecciones de medio periodo, y eso es fundamental entenderlo de esa forma. Por lo tanto, quien gane el relato es fundamental. Ahora, claro, mire, por ejemplo, cuando los iraníes ponen el rostro de Pedro Sánchez en un misil que va a afectar a Israel, y entonces Pedro Sánchez es felicitado por Hamas, por Hezbollah y por el mismo Irán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, aquí, ¿quién tiene la verdad? Y la verdad no la tiene absolutamente nadie. Lo que aquí se tiene es una guerra de posiciones ideológicas y de relato para intentar sacar un rédito político. Lo que a mí me preocupa sobre todas las cosas es el hecho de que vaya a haber víctimas inocentes, tanto en Irán, que está atacándose las partes que le involucran al grupo revolucionario que está en el gobierno, pero sobre todo que se vayan involucrando otros pueblos. Cuando Irán bombardea con misiles a Israel, está atacando población civil. Cuando Irán bombardea partes de los Emiratos, también afecta a población civil. Cuando se lanza aquel misil que intenta llegar a la isla de García a 4.000 kilómetros, lo que le está diciendo Irán al mundo es: mira, que tengo misiles que pueden llegar a Europa y que van a caer en población civil. Y por lo tanto, mire cómo es tan complejo manejar este asunto, porque ¿qué es más importante? El precio del petróleo, la inflación mundial, las personas que pueden ser víctimas inocentes en todo el planeta. Y entonces, este es un ajedrez tan complejo y tan difícil que aquí, no obstante la dificultad y la torpeza en el manejo de la cosa política por parte de Donald Trump, lo está manejando medianamente bien, porque al momento no ha habido ataques, por ejemplo, a la población civil en Europa. Algo en los Emiratos que no se puede evitar, pero lo que se intenta es que este conflicto no escale para convertirse en un conflicto mundial. Doctor, esta brevísima, por favor, ayúdeme con eso. Esto de un ataque de falsa bandera que ha denunciado Irán, ¿cierto? Mire, yo sigo pensando, cuando estoy investigando estos temas, ¿qué es lo cierto y qué es lo mentira? ¿Cuál es la verdad de los hechos y cuál no? Lo evidente, lo real es que hay una intervención militar en Irán. Cualquier cosa que se diga es parte de la interpretación. Y la interpretación, si uno pasa, por ejemplo, en el hecho de preguntarle a algún actor qué es lo que está pasando, lo que te dice Irán: estamos derrotando a los Estados Unidos. Estados Unidos se va a ir derrotado. ¿Por qué? Porque no ha logrado acabar con el régimen. Entonces se crean estos eventos de falsa bandera. Lo que significa esto es que cada uno esgrime su relato e intenta construir una verdad fruto de sus intereses geopolíticos, políticos o inclusive de índole personal o de índole religiosa. La falsa bandera significa crear la sensación de. Si le pregunto a Israel, están ganando, sin embargo, tienen la sensación de que están perdiendo. Los Estados Unidos piensan que están ganando el conflicto militar, pero sin embargo, políticamente lo están perdiendo. Irán no cae el régimen, están destrozados como país y sin embargo siente que están ganando. Por lo tanto, ¿cuál de aquellas versiones la podemos aceptar como el efecto real en estos conflictos que parten de construir los relatos de falsa bandera? Doctor, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Un abrazo. RTP